Capítulo 4. Un nuevo principio. La revolución había empezado en 1543, 2 años después de la muerte de Paracelso. En aquella fecha, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó su desconcertante teoría de que el Sol y no la Tierra constituían el centro del universo. A los estudiosos del tiempo les llevó más de medio siglo reconciliarse a sí mismos con este profundo cambio en el punto de vista de las cosas. Al final, el abandono de las antiguas ideas en astronomía también los llevó a una nueva actitud hacia la ciencia en general. Francis Bacon, 1561-1625, fue uno de los primeros en dar una expresión formal a la nueva forma de pensar. En 1605, publicó un libro denominado Avances en el conocimiento. Este tratado alejó el misticismo que oscurecía la ciencia. Luego, en 1620, presentó un nuevo método de razonamiento en un libro titulado Novum Organum. El título fue tomado del Organon, de Aristóteles, un tratado acerca del razonamiento deductivo. Bacon señaló que la deducción, el método de razonamiento partiendo de unas presuntas verdades, eran insuficientes para conocer la naturaleza del universo físico. Había tenido éxito en matemáticas, pero la filosofía natural, ciencia, necesitaba una aproximación diferente. Había que estudiar la misma naturaleza, observar, coleccionar hechos, ponerlos luego en orden y emitir teorías o leyes basadas en los hechos. Pero Bacon no aplicó sobre sí mismo su método inductivo para la investigación del mundo físico. Fue su gran contemporáneo, Galileo Galilei, 1564-1642, quien puso en práctica el método. La revolución científica. Galileo es quizás la primera persona de las que he mencionado hasta ahora en este libro, que pueda ser llamado un auténtico científico. Por ejemplo, a los 17 años se percató de que un candelabro oscilante de la Catedral de Pisa parecía emplear el mismo tiempo para completar su movimiento de balanceo, ya fuese teste amplio o más reducido. Galileo se dirigió enseguida a su casa y realizó algunos experimentos. Fabricó péndulos de diferentes tiempos y comprobó el tiempo de sus oscilaciones mientras el pulso latía con fuerza. Ya bastante seguro, su conjetura demostró ser correcta. Un péndulo que cuelgue de una cuerda de una longitud determinada siempre oscila en la misma medida, con independencia de su peso o de su longitud de cuerda. En aquella época, la mayoría de los filósofos, esa clase de conducta les parecía algo pueril. El medir, el probar, el jugar con cuerdas y bolitas, todo ello era inapropiado de un auténtico pensador. Pero, en cuanto Galileo continuó con sus experimentos, investigando un fenómeno tras otro con los más exactos métodos que pudo prever, impresionó a sus contemporáneos cada vez más. Al hacer caer bolas sobre superficies inclinadas, rebatió la noción de Aristóteles de que objetos de diferentes pesos caerían a distintas velocidades. Galileo siguió con la construcción de un telescopio y realizó observaciones que dejaron contemplar trastornada la en aquel tiempo honrada descripción de los cielos por parte de los griegos. Observó estrellas que resultaban invisibles a simple vista, divisó montañas en la luna y muchas en el sol, y descubrió que en el planeta Júpiter poseía 4 pequeñas lunas. Galileo no había sido el primer hombre en la historia en observar, medir y experimentar, pero fue el primero en elevar este método a un sistema y popularizarlo. Escribió libros y artículos acerca de sus descubrimientos, en italiano en vez de en latín, que fueron tan interesantes y claros que los estudiosos de Europa empezaron a ser ganados por el nuevo sistema. Por esta razón, muchas personas sintieron que lo que realmente llamamos ciencia había comenzado con Galileo. Digamos que la palabra ciencia no comenzó a emplearse hasta bien avanzado el siglo XIX. Hasta aquel tiempo, los científicos se denominaban a sí mismos filósofos naturalistas. Incluso hoy los estudiantes que realizan trabajos en ciencias consiguen el grado de doctor en filosofía.
La revolución científica que Galileo había iniciado afectó a todas las ciencias, incluyendo la alquimia. En 1604, un alemán llamado Tolde publicó un libro titulado El carro triunfal del antimonio, que anunciaba el descubrimiento de dos nuevas sustancias, el antimonio y el bismuto. El antimonio se conocía ya desde hace miles de años, pero no como elemento. Los minerales que contenían antimonio habían sido empleados en los tiempos bíblicos como sombra de ojos. Jezabel se suponía que se lo aplicaba cuando se pintaba la cara. Los alquimistas griegos tal vez incluso sabían cómo preparar antimonio puro, y los arqueólogos han encontrado que los antiguos babilonios empleaban utensilios hechos de antimonio. Tolde afirmó que el libro que publicaba había sido originalmente escrito por un monje del siglo XV llamado Basilio Valentín, pero era tan avanzado que existen serias dudas de que hubiese sido escrito en una época tan temprana, e incluso se ha llegado a dudar de que existiese una persona como Valentín. El propio Tolde debió de ser el autor. La nueva aproximación científica a los temas en estudio resultó ejemplificada por Johann Baptista van Helmont, 1577 y 1644, un alquimista flamenco nacido cerca de Bruselas. Estaba especialmente interesado en los vapores. Estudió los vapores que se formaban al arder en carbón vegetal y las burbujas de vapor en el jugo fermentado de las frutas, dado que los vapores constituían una clase de materia sin forma, en un estado al que los griegos denominaban caos. Van Helmont adoptó este nombre para el vapor y copronunciándolo a la flamenca, le llamó gas. El único gas conocido hasta aquel tiempo era el aire, pero Van Helmont descubrió que el gas producido al quemar carbón vegetal tenía propiedades que no eran las del mismo que el aire ordinario. Por ejemplo, una vela no podía arder en este gas. Lo llamó aire silvestre. Nosotros lo conocemos hoy como monóxido de carbono. Luego apareció un alquimista alemán llamado Johann Rudolf Glauber, que también llevó a cabo cuidadosas observaciones. Su descubrimiento más famoso fue la sal de Glauber, que conocemos en la actualidad como sulfato de sodio. Glauber conservaba en él algo de Paracelso. Decidió que su nueva sal constituía una cura casi para todo, y lo llamó sal mirabil, sal maravillosa. Abajo con los antiguos elementos. El primer hombre en plantearse la antigua pregunta de Tales en el nuevo espíritu de la ciencia fue el inglés llamado Robert Boyle. Boyle, 1627-1691. Nació en la ciudad de Lismore, en el sur de Irlanda. Era el 14º hijo del conde de Cork. Visitó Italia en 1641, exactamente un año antes de la muerte de Galileo. Por tanto, conoció a aquel gran hombre en pleno trabajo y regresó a Inglaterra con un profundo interés por la ciencia galileana. Al igual que Van Helmont, se llegó a interesar en especial por la conducta de los gases y realizó numerosos experimentos. Sus estudios mejor conocidos son aquellos que realizó con el aire en un recipiente cerrado bajo diversas cantidades de presión. Descubrió que el volumen de airearse reducía en proporción directa al incremento en la presión sobre el mismo. Este simple, aunque importante descubrimiento, se ha convertido en la famosa ley de Boyle. En 1645, Boyle, junto con un grupo de amigos que se hallaban interesados en la nueva ciencia, formó un club llamado el Philosophical College. El club pronto entró en decadencia a causa de la rebelión popular contra la corona y la conducta del rey Carlos I. Boyle y sus amigos eran aristócratas, y pensaron que sería más prudente que no se les vieran durante algún tiempo. Poco después, el pueblo restauró a Carlos II en el trono, en 1660, y el club salió otra vez a la luz pública. Fue ahora, bajo la protección del rey, cuando se le bautizó de nuevo como Royal Society. La sociedad
ha servido desde entonces como foro para los científicos europeos. En 1661, Boyle recogió sus descubrimientos y teorías en un libro titulado El químico escéptico. Boyle se llamó a sí mismo químico de la original voz griega chemia, porque alquimista había ido adquiriendo una mala reputación. Poco después, la alquimia se convirtió en química, por un leve cambio en la forma de pronunciarlo Boyle. Boyle se definía a sí mismo como un químico escéptico, porque puso en tela de juicio las antiguas nociones griegas de los elementos. Tuvo la sensación de que debía realizarse un arranque totalmente nuevo en la búsqueda de los elementos. Había que empezar por definir con claridad qué era un elemento. Los elementos debían definirse como las sustancias básicas de las que estaba constituida toda la materia. Eso significaba que un elemento no podría ser descompuesto en unas sustancias más simples. Además, una forma de averiguar si un elemento sospechoso era realmente un elemento radicaba en tratar de romperlo. Otro método de investigación fue el combinar sustancias en compuestos y luego descomponerlo de nuevo en elementos. En resumen, la mejor forma de identificar los elementos era a través de la experimentación de los mismos. ¿Y cómo quedaban los antiguos elementos de acuerdo con esta nueva forma de ver las cosas? Empecemos con el fuego y la tierra. El fuego no era en absoluto una sustancia, sino solo el brillo de una materia calentada. En lo referente a la tierra, podía mostrarse que la tierra estaba formada de muchas sustancias más simples. Así pues, ninguna de los dos era un elemento, según la definición de Boyle. El agua y el aire eran problemas más espinosos. En la época en que se escribió el libro de Boyle, esas dos sustancias no podían descomponerse en otras más simples, por lo que debían ser elementos. Pero en 1671, Boyle llevó a cabo un experimento que con el tiempo constituiría una prueba de que no trataba de elementos, aunque en aquel momento no podía saberlo. Trató hierro con ácido y produjo unas cuantas burbujas de gas. Pensó que el gas era únicamente aire corriente, pero otros químicos descubrieron más tarde que este gas ferroso quemaba e incluso explotaba, y más de 100 años después descubrió que, al arder, el gas se combinaba con parte del aire para formar agua. Esto mostraba que el agua era un compuesto, no un elemento. A continuación, otros experimentos llegarían a mostrar que el agua podía descomponerse en dos gases, que podían recombinarse para formar agua, y el hecho de que el gas explosivo combinaba con solo una parte del aire también probaba que el aire era una mezcla de sustancias. Así que ninguno de los 4 antiguos elementos griegos era, a fin de cuentas, un elemento. Arriba con los nuevos. Por otra parte, algunas de las sustancias que los griegos conocían, pero a las que no llamaban elementos, llegaría el momento en que se convirtieran en elementos. Uno de ellos fue el oro. Los alquimistas habían estado intentando lo imposible. Todo su duro trabajo no podría formar oro de otras sustancias, porque el mismo era un elemento simple. Solo la alquimia moderna de los físicos nucleares ha tenido éxito al transformar un elemento en otro. Junto con el oro, los antiguos conocían otros 6 metales que, al final, demostraron ser auténticos elementos: plata, cobre, hierro, estaño, plomo y mercurio. Además, conocían otros 2 metaloides que más tarde fueron identificados como elementos: azufre y carbono. Para resumir, en la tabla 2 exponemos la lista de las 9 sustancias conocidas por los antiguos, que ahora podrían ser consideradas elementos según la definición de Boyle. No contamos con una información fidedigna de cuándo o por quién fueron descubiertos. ¿Y qué podemos decir de los elementos de los alquimistas? Pues bien, Javier acuñó a los nombres de 2, mercurio y azufre, pero los principios del mercurio y del azufre que concibió
y a partir de los cuales creía poder fabricar oro y cristal mezclándolos en las adecuadas proporciones, no constituían unos elementos. Las propiedades de los elementos químicos mercurio y azufre son diferentes de los principios alquímicos de Javier. Y en cuanto a la sal, el principio de Paracelso, todo colegio actual sabe que es un compuesto de sodio y de cloro. De todos modos, en su búsqueda de una forma para fabricar oro, los alquimistas descubrieron varios auténticos elementos. Presentamos una relación de ellos en la tabla 3, junto con los nombres de sus supuestos descubridores y las fechas aproximadas. El elemento químico arsénico se descubrió en el año 1250 por Alberto Magno. El antimonio se descubrió en el año 1450 por Basilio Valentín. El bismuto se descubrió en el año 1450 también por Basilio Valentín. Y el zinc se descubrió en el año 1450 por Paracelso. Capítulo 11. En orden de pesos atómicos. Existen varios medios lógicos en que se puedan relacionar los elementos, en el orden cronológico de su descubrimiento o alfabéticamente, o en el orden de su peso atómico. Esta última disposición, por lo menos, representa algún sentido físico, pero resulta poco atrayente desde el punto de vista de aclarar algo respecto de las propiedades de los elementos. En 1862, un geólogo francés llamado Alexandre-Émile Béguer se estaba divirtiendo escribiendo la lista de los elementos en una columna espiral. La cosa más interesante de esta divertida disposición fue que las tríadas de Dobereiner se dispusieron en línea en un orden relacionado. Por ejemplo, la tríada del calcio, del estroncio y del bario se encontraba en una línea vertical, con el estroncio inmediatamente debajo del calcio y el bario debajo del estroncio. Lo mismo resultaba cierto respecto de la tríada del cloro, el bromo y el yodo, y asimismo en la tríada azufre, selenio y telurio. Béguer de Chancourtois llamó a su disposición tornillo telúrico. Incluso lo imprimió, pero nadie se fijó en ello. En primer lugar, era un escritor muy pobre. En segundo lugar, empleó una terminología geológica y los químicos no la entendieron. Y en tercer lugar, la publicación pasó por alto incluir el diagrama en que se mostraban los elementos dispuestos en forma cilíndrica. Su publicación no consiguió dejar la menor huella en el mundo de la química. Pero una buena idea siempre salta de nuevo, más temprano o más tarde. En 1864, un químico inglés llamado John Alexander Reina Newlands también se entretenía enrollando la lista de los elementos en columnas. Se percató de que dividiendo la lista en columnas de 7 elementos cada uno, conseguía una pauta definida de similitudes familiares. A continuación, veremos la tabla 13, que es parte de la nueva disposición de Newland de los elementos. En primer lugar aparece el hidrógeno, un gas bastante activo. A continuación el litio, un sólido activo. En tercer lugar el berilio, un sólido menos activo. Luego el boro, un sólido aún menos activo. Y a continuación el carbono, un sólido aún mucho menos activo. Después de este el nitrógeno, un gas inactivo. Y finalmente el oxígeno, que sí es un gas activo. Hasta aquí esto no significa mucho, pero probemos con la segunda columna. En primer lugar tenemos al flúor, un gas activo. Luego el sodio, un sólido activo. El magnesio, un sólido menos activo. El aluminio, un sólido aún menos activo. Y finalmente el silicio, que es un sólido muchísimo menos activo. Ahora ya hemos encontrado algo. La segunda columna repite la pauta de la primera. Además, los parecidos no son solo superficiales. El flúor presenta varias similitudes químicas con el hidrógeno
y el sodio es muy parecido también al litio. Del mismo modo, el magnesio, el aluminio y el silicio son químicamente semejantes al berilio, al boro y al carbono respectivamente. Los últimos dos elementos de la segunda columna, el fósforo y el azufre, resultan un poco decepcionantes. Estos no son gases como sus contrapartidas, el nitrógeno y el oxígeno en la primera columna. Y, sin embargo, existen semejanzas químicas. El fósforo combina con otros elementos de una forma parecida al nitrógeno y lo mismo ocurre con el azufre y el oxígeno. ¿Y qué cabe decir de la tercera columna? En primer lugar tenemos al cloro, que es un gas activo muy parecido al flúor. El potasio, el segundo en la columna, es un sólido activo y un primo químico del sodio y del litio. Número 2 en la primera y en la segunda columna respectivamente. El calcio, el número 3 en la tercera columna, se parece al berilio y al magnesio de las primeras dos columnas, todo de una forma semejante. Newland estaba seguro de que había conseguido algo. Su tabla explicaba maravillosamente las triadas de Dobeiner. El cloro encabezaba la tercera columna, el bromo la quinta y el yodo la séptima columna. A esta triada ahora Newland le podía añadir el hidrógeno y el flúor, que encabezaban la primera y la segunda columnas y que representaban similitudes químicas con el cloro, el bromo y el yodo. Una vez más, la triada de Dobeiner del calcio y el estroncio y el bario se encontraban todos en tercer lugar de sus respectivas columnas y podían añadírsele el berilio y el magnesio. Finalmente, el azufre, el selenio, el telurio, la tercera triada estaban todos al final de las columnas. Dobeiner había seguido la pista correcta, pero no solo había llegado lo suficientemente lejos. La tabla de Newland no revelaba ahora triadas, sino quintetos e incluso familias mayores de elementos similares. Todo esto cuando había que hacer encontrar las familias que pudiesen leerse horizontalmente a través de las columnas. Newland recordó en aquel momento las octavas de la escala musical. Al igual que la música tenía sus octavas, así su tabla de los elementos tenía sus intervalos de octavas, con 7 elementos en cada grupo que correspondían a las 7 notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Newland denominó el descubrimiento la ley de las octavas. Por desgracia, la tabla de Newland tenía ciertos serios defectos. Algunos de los ejemplos obviamente no encajaban en los lugares que se les había asignado. Por ejemplo, el hierro, el último elemento de la tercera columna, era por completo diferente en cualquier forma al oxígeno y al azufre. Los miembros que ocupaban el último lugar de la primera y la segunda columna ni tampoco formaban la misma clase de compuestos. Dediquémonos ahora a considerar los elementos del principio de las 8 columnas de Newland: hidrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Ciertamente pueden todos incluirse en la misma familia, pero el cobalto, el níquel, el paladio, el platino, el iridio no se corresponden a estos. Apenas cabe imaginar unos elementos más distintos que el flúor y el iridio. El flúor es el elemento más activo de toda la lista y el iridio el menos activo. El flúor es un gas y el iridio un metal. Además, para mantener el ritmo de las similitudes en sus octavas, Newland tuvo que doblar los elementos en algunas posiciones, es decir, el cobalto con el níquel y el platino con el iridio. También se debía situar algunos elementos en un falso orden respecto del peso atómico. Por ejemplo, colocó al cromo por delante del titanio, aunque sabía que su peso atómico era superior porque el cromo se parecía más al aluminio que al silicio. Y acá vemos la tabla: en la primera columna hidrógeno, segunda columna flúor, tercera columna cloro, cuarta columna cobalto y níquel, quinta columna bromo, sexta columna paladio, séptima columna yodo, octava columna platino e iridio. La mayoría de los químicos se ridicularizaron a la tabla de Newland y las publicaciones científicas se negaron a publicar su artículo que describe la ley de las octavas.
El hecho es que Newlands había llegado a una idea correcta, pero había cometido un simple error que convertía su tabla en desesperadamente inútil. El defecto radicaba en su ley de las octavas. Se había equivocado al contar en sus columnas por grupos de 7, alargando los periodos. En 1870, 6 años después de la brillante aunque abortada inspiración de Newlands, un químico alemán llamado Julius Lothar Meyer introdujo también la nariz en este problema, pero Meyer se aproximó de forma opuesta al intentar disponer los elementos, en vez de tratar de colocarlos en una disposición rigurosa, como Beilhuger de Chancourtois y Newlands habían hecho. Permitió que fuesen las propiedades de los elementos las que determinasen su posición. Meyer se centró en una propiedad en particular, el peso. Se preguntó acerca del extraño hecho de que los pesos específicos de los elementos, el peso de un volumen dado de la sustancia como se le asignaba una escala, no era consistente con sus pesos atómicos relativos. Por ejemplo, tenemos el cesio y el bario. En volumen, el bario es casi 2 veces más pesado que el cesio. El peso específico del bario, su peso en comparación con el volumen igual de agua, es de 3,78, mientras que el del cesio es solo de 1,903. Sin embargo, ambos tienen un peso atómico muy aproximado, 132,91 para el cesio y 137,36 para el bario. Esto solo podía significar una cosa. En sus concentraciones en volumen, los átomos del bario debían de estar unidos 2 veces más próximamente que los átomos del cesio. Para expresarlo de otra forma, el volumen atómico del bario era solo la mitad del cesio. Meyer siguió con toda la lista de elementos, agrupando volumen atómico contra peso atómico y consiguiendo una gráfica que tomó la forma de una serie de ondas. Para mostrar el resultado tan sencillo como sea posible, hemos dibujado una forma simplificada de esta gráfica, dejando fuera el hidrógeno y comenzando con el litio, el segundo elemento más ligero entonces conocido. El litio tiene un cierto volumen atómico. Meyer descubrió que los volúmenes atómicos de los elementos que siguen a este van descendiendo al principio. Por ejemplo, para el berilio y el boro. Y luego comienzan a aumentar, como en el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el sodio, que tienen sucesivamente mayores volúmenes atómicos. El sodio alcanza un ápice más alto que el litio. Después de eso, los volúmenes atómicos comienzan a descender de nuevo, y luego se elevan hasta que alcanzan el ápice superior del potasio. Y así continúan con toda la serie de elementos, con los volúmenes atómicos aumentando y disminuyendo, como en una serie de ondas. Bueno, ahora vemos la tabla 14, que es diagrama sencillo de los volúmenes atómicos de Meyer. Puede observarse ahora que los puestos máximos del diagrama parcial que presentamos corresponden al litio, al sodio, al potasio, al rubidio y al cesio. Todos ellos son metrales alcalinos. Forman una auténtica y consistente pauta de elementos muy estrechamente emparentados. Y lo mismo cabe decir de la serie de elementos en la parte inferior de las curvas y que se encuentran en otras posiciones de las mismas. En otras palabras, cuando Meyer clasificó los elementos de acuerdo con el volumen atómico y en relación con el peso atómico, fue uniendo familias. El diagrama nos muestra un hecho significativo que nos indica dónde se equivocó Newlands. Las ondas se van haciendo mayores a medida que proseguimos con la lista de los elementos, o hacia arriba de la lista considerando su creciente volumen atómico. Las primeras 2 ondas, del litio al sodio y del sodio al potasio, son casi de la misma longitud. Las 2 siguientes son ya más de 2 veces más largas. Si Newlands hubiese hecho las siguientes columnas 2 veces más largas,
que las dos primeras, combinando las columnas 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8, hubiera resuelto una de sus dificultades. Las 5 columnas habrían estado encabezadas por el hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Todos ellos productos químicos emparentados. Cobalto, níquel, paladio, platino e iridio no hubieran aparecido en escena para estropear las cosas. Meyer, como ya hemos indicado, publicó su gráfica en 1870. La historia debería haber hecho de él un hombre famoso, pero llegó exactamente un año tarde. En 1869, un químico ruso había publicado una tabla que se convertiría en la Biblia más duradera de los elementos.